El desafío de la entropía a la teología. Epígrafe. La frágil bondad, belleza y vida que contemplamos en el universo se encaminan hacia una perfección y plenificación que no serán aplastadas por las fuerzas de la disolución y la muerte. Juan Pablo II, carta al director del Observatorio Vaticano. Resumen. La teoría del Big Bang no plantea hoy mayores dificultades para conciliar la ciencia y la fe cristiana, pues no existe una correlación esencial entre las cosmogonías científicas que se refieren al inicio del universo y el acto de la creación divina, que postula, en cambio, su origen ontológico, tal como ha reflexionado Santo Tomás. Ahora bien, cuando contemplamos el otro extremo temporal, considerando la problemática del final del universo, comprobamos que existe un mayoritario consenso entre los cosmólogos respecto de aguardar una futura muerte térmica de escala cósmica, en virtud de la acción gradual pero inexorable de la fuerza de la entropía. Es decir, un lento e irreversible proceso de degradación creciente de la energía que culminará en una disolución final de la armonía física universal y la ulterior permanencia de una materia carente de estructuras capaces de generar vida. La entropía plantea, pues, un genuino desafío a la teología, mientras que el accionar de la primera remite a un panorama de muerte cósmica. La segunda sostiene, antes bien, la futura plenitud de la totalidad del universo material. He aquí una verdadera superposición de los ámbitos de la ciencia y de la fe que plantea un estimulante debate. Aclaración previa. Las interacciones entre ciencia y teología. Dado que el tema que desarrollaremos comporta un solapamiento entre los ámbitos de la ciencia y de la fe, convendrá presentar una breve introducción acerca de la perspectiva epistemológica que adoptaremos. En el momento ascendente de su reflexión, la fe entra en contacto con otros saberes sistemáticos. Sucede que en la tarea teológica de discernir la verdad, a partir de la revelación, debe recurrirse inevitablemente a las mediaciones racionales humanas. No se trata, sin embargo, de emplear instrumentalmente a las ciencias para los fines propios, sino de encarar la tarea de encontrar en ellas una fuente de inspiración para el desarrollo dogmático. De entre las diferentes interacciones posibles, optaremos por la perspectiva de la consonancia. Ciencia y tecnología retienen sus justas autonomías en sus propios ámbitos, pero sus afirmaciones han de ser capaces de una apropiada reconciliación respectiva en las áreas
de eventual superposición. Las respuestas al cómo y el por qué deben complementarse sin tensión, pues se reconoce que la ciencia y la teoría de la teología tienen algo que decirse mutuamente acerca de las realidades a las que se refieren sus respectivos discursos. Cada una de ellas, desde su propio espacio, debe aportar su propia perspectiva a fin de elaborar de modo complementario una cosmovisión coherente que sea capaz de interpretar sin reduccionismos toda experiencia humana. Obvios ejemplos de la búsqueda de esta consonancia son la historia del universo, el surgimiento de la vida, la naturaleza de la persona humana y la relación mente y cuerpo. Al provenir del Dios creador, la verdad es una y no puede contradecirse a sí misma. Así pues, resulta siempre posible elaborar conjunta y armoniosamente una cosmovisión coherente. Para asumir este encuentro equilibrado, sin fusión ni separación, se impone un empleo cuidadoso de algunos términos que son patrimonio de ambas disciplinas, como materia, nada, espacio y tiempo. Estas nociones, empleadas habitualmente por la física y la cosmología científica, tradicionalmente han comportado significados bien distintos en el ámbito intrateológico. En este sentido, la filosofía y la teología deben reconsiderar las distinciones tajantes entre materia y energía o entre espacio y tiempo, a la luz del descubrimiento de la recíproca equivalencia dinámica en los miembros de ambas duplas. Pero paralelamente, la fe cristiana deberá preservar ciertos conceptos irrenunciables de muy diversa significación en ciertas visiones altamente especulativas y ajenas a la fe. Tal es el caso de nociones como inmortalidad, alma, ser humano y eternidad. La última aclaración: existe un indudable componente de objetividad de las ciencias exactas, gracias al cual sus formulaciones deben hablar por sí mismas, excluyendo al sujeto interpretante. Sin embargo, las teorías no poseen el rango de verdad irrebatible. Ni siquiera los datos aportados pueden sino ser de valor provisorio. Al trabajarse en el nivel de lo registrable, sensiblemente y elaborable intelectualmente, las conclusiones se ven sujetas a permanentes revisiones y modificaciones. En suma, los paradigmas de la cosmología científica son, por cierto, capaces de expresar parte de la verdad objetiva de nuestro universo, pero sin jamás agotarlo en una visión definitiva. Habiendo hecho estas puntualizaciones, nos proponemos ahora indagar acerca de un caso concreto de solapamiento entre ciencia y teología: la entropía y sus consecuencias cósmicas. Entropía y evolución del universo. Ante la mirada creyente, el universo alude de múltiples modos a la fecundidad del Creador.
se manifiesta abierto, evolutivo y lleno de posibilidades para el desarrollo de la vida con su proliferación de fuentes de energía. En efecto, dentro de su radio observable de unos 14.000 millones de años luz, contiene unas 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene a su vez unas 100.000 millones de estrellas. La Vía Láctea, nuestra propia galaxia, con su forma de disco elíptico, es de unos 100.000 años luz. Posee en su seno similar cantidad de estrellas. Ahora bien, existe un proceso físico cuyo accionar parecería contradecir este panorama de universal fertilidad. El concepto científico de entropía. El concepto de entropía es bastante extraño al quehacer teológico. Son escasas las obras de teología dedicadas al diálogo con la cosmología moderna. Además, estas generalmente asumen los datos astronómicos recién referidos con la justa actitud de asombro pascaliano ante la grandeza del Creador, sin reparar conjuntamente en los aspectos más oscuros y tortuosos del universo. Los cosmólogos se han topado efectivamente con la angustiante perspectiva de una muerte térmica universal, a saber, el colapso de sus estructuras sustentadoras y generadoras de vida, tales como estrellas y galaxias, que culmina con la disgregación de las mismas unidades elementales de materia, protones. Este oscuro escenario surge de la insidiosa acción de una fuerza llamada entropía. Desde el mismo comienzo del universo, simultáneamente con la energía y la materia, comenzó a existir una dirección irreversible como propiedad misma de lo existente, que marca una distinción entre el pasado y el futuro. Se trata de la flecha del tiempo. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XIX se descubrió que esta evolución temporal trae aparejada la llamada flecha termodinámica, que mide la entropía o desorden en un sistema. Este hecho trajo notables consecuencias para nuestra concepción del cosmos. En el año 1865, Rudolf Clausius, 1888, formuló su famosa segunda ley de la termodinámica. En su forma más sencilla, esta ley afirma básicamente que el calor fluye desde una zona de mayor temperatura o de mayor agitación energética hacia una de menor temperatura. Sin embargo, dado que el flujo calórico es unidireccional, el proceso es asimétrico en el tiempo. Así, de un modo más general, se postula la irreversibilidad de la mencionada entropía. Dado que la entropía ganada por el cuerpo frío es mayor que la perdida por el caliente a causa de un efecto termodinámico, la entropía de todo sistema aislado crece. Es por eso que la entropía es una magnitud que mide el cambio termodinámico irreversible. Se verifica en cualquier ámbito cerrado una creciente e inevitable tendencia al desorden, hasta que acontece por fin un equilibrio termodinámico.
en el que las moléculas se encuentran distribuidas homogéneamente y tienen una temperatura uniforme. Se dice que entonces el sistema alcanzó su máximo desorden, pues ya no existen estructuras organizadas, sino una uniformidad indiferenciada. Analógicamente resultan más ordenados unos libros clasificados alfabéticamente en una biblioteca que desparramados por el suelo. Ahora bien, si el universo como conjunto se considera como un sistema cerrado, no existe nada fuera de él, entonces la segunda ley predice que la entropía global del universo siempre crece. Como consecuencia inevitable, el universo se verá finalmente desprovisto de su capacidad de generar energía al no poder intercambiar trabajo entre fuentes de diferentes temperaturas. En ese momento se convertirá en un lugar muerto y estéril. Este estado se lo conoce como la muerte térmica del universo. Pero existe aún otra cuestión. Los cosmólogos se han topado aquí con la paradoja. Además de la flecha entrópica, es menester admitir otro proceso de sentido opuesto, la dirección del orden creciente del universo. En efecto, luego de la inicial etapa inflacionaria conocida comúnmente como Big Bang, fueron plasmándose sucesivamente entes como quarks, átomos, moléculas, galaxias, estrellas y posteriormente las encumbradas realidades de la vida y la conciencia. Han surgido pues sistemas progresivamente organizados. Esta flecha parecería contradecir a tal punto la orientación de la segunda ley de la termodinámica que el físico francés Léon Brillouin acuñó el término como negantropía. Se denota con este concepto la capacidad de ciertos sistemas, en especial aquellos vivos, para desarrollar estados de organización crecientemente improbables. Vale decir, a contracorriente del curso esperable de la entropía. Sin embargo, la paradoja es solo aparente. Se demostró que el mantenimiento de las estructuras vitales genera a la par entropía. Así pues, la entropía total del universo crecería aun cuando decreciera la entropía de un sistema en particular. Volviendo a la analogía de los libros, mientras que existen una infinidad de modos de desparramar una colección de libros por el suelo, el desorden hay uno solo en el que quedan ordenados alfabéticamente, y por eso es necesario invertir en esta tarea mayor trabajo e información. Así, la flecha de la entropía crece, mientras que la negantropía, yendo a contracorriente, desaparece gradualmente. Entropía y destino del cosmos. La progresiva e inexorable victoria de la entropía sobre la negantropía determina la evolución futura de las fuentes generadoras de vida y con ellas el destino de la vida misma. Las estrellas son nada menos que las responsables directas
de las manifestaciones vitales conocidas. Su duración no es eterna. Su tiempo promedio de vida activa oscila entre 10 y 15 mil millones de años. Durante esa etapa, las estrellas viven gracias a un sutil equilibrio entre la expansión causada por la fuerza termonuclear que surge de la transformación del hidrógeno H en helio He y la contracción producida por la fuerza gravitatoria. Cuando por fin se agote el hidrógeno por haberse transformado totalmente en helio, el fuego central de la estrella perderá su combustible y la etapa de tranquila armonía de la estrella concluirá. Entonces, su temperatura superficial descenderá lentamente, mientras tanto en su interior comenzará una nueva fusión nuclear, esta vez a partir del helio residual de la etapa anterior. La temperatura interna aumentará paralelamente. Tras el agotamiento del hidrógeno, comenzará la consumición del carbono. La estrella romperá entonces su equilibrio interno, pues el aumento de las tensiones superficiales ya no podrá ser contenido por la gravedad y la estrella aumentará considerablemente de tamaño, mientras que su temperatura superficial desciende y la estrella vira al rojo. El modo en que muere una estrella dependerá decisivamente de su masa inicial. Puede terminar tanto pacíficamente en un cuerpo opaco de ínfima radiación llamado enana marrón, como violentamente en una explosión de supernova. Las galaxias en cuyo seno se producen las estrellas también encontrarán un similar desenlace. Su declinación comenzará dentro de 10.000 millones de años, cuando la mayor parte de las estrellas que hoy contemplamos hasta haya desaparecido. Si bien surgirán otras nuevas, ocuparán su lugar en virtud de la contracción de las nubes de gas acumulados en sus brazos espirales. Esta materia al cabo se agotará. Conforme vayan apartándose unas de otras, las galaxias agotarán todas sus reservas de gas para formar nuevas estrellas y las antiguas se apagarían y morirían. Las galaxias agotarán finalmente todas sus reservas de gas para formar nuevas estrellas y las antiguas se apagarán y morirán. Finalmente llegará el colapso de todas las estrellas en el interior de cada galaxia dentro de unos 10.000 billones de años. Conforme el universo se expanda, estas menguantes galaxias irán diluyéndose gradualmente, apagándose y extinguiéndose. Toda la materia organizada terminará finalmente por desaparecer, quedando la esterilidad de un mar inconcebiblemente tenue de partículas disgregadas, fotones, neutrinos y un número menguante de electrones y positrones cada vez más alejados unos de otros. En este panorama de muerte quedará aún con vida una fuente de energía, los agujeros negros. Estos aportarán una última fuente de energía para un cosmos exhausto. Las estrellas moribundas podrían liberar 100 veces más energía al caer en un agujero negro que la que habían generado en su etapa normal,
cuando eran una bola incandescente de gas experimentando procesos termonucleares. No obstante, luego del inconcebible lapso de 10 a 65 años, estos objetos ultraenergéticos también terminarán pereciendo por evaporación por efecto de la radiación gravitatoria o radiación de Hawking. En un futuro lejano, los protones terminarán por decaer o desintegrarse, según algunas estimaciones, dentro de unos 10 a 37 años, pero hay científicos que postulan incluso un límite de 10 a 200 años, transformándose en un mar indiferenciado de partículas como electrones, positrones y neutrinos. Este sería el último y definitivo acto del cosmos. Ahora bien, hasta hace unos pocos años, los cosmólogos suponían que, por lógica consecuencia de la fuerza de gravedad que actúa como freno a la velocidad de alejamiento de las galaxias, la tasa de expansión del universo se hallaba en constante disminución a partir del Big Bang. Por eso se creía que la cuestión del destino del universo dependía en gran medida de su cantidad total de materia. Bajo estas suposiciones, si la velocidad de la expansión de las galaxias fuera suficientemente rápida como para igualar o vencer la fuerza gravitatoria de la masa total existente, éstas lograrían escaparse unas de otras. En esta alternativa, el universo se expandiría para siempre, sin jamás detenerse por completo. Si, caso contrario, la masa total del universo excediera su velocidad de escape, la expansión se detendría en algún momento y comenzaría a revertirse para colapsar finalmente en un núcleo hiperdenso e hipercaliente, proceso llamado popularmente Big Crunch. Desde hacía décadas, los cosmólogos habían ya coincidido mayoritariamente en que el destino más probable era el de expansión indefinida. Gracias a un nuevo descubrimiento, este escenario pronosticado, lejos de verse refutado, se manifestaría más cierto y próximo que lo que se había supuesto inicialmente. Los astrónomos advirtieron no solo que el universo se expandirá para siempre, sino que lo hará a velocidades siempre crecientes. Esto aceleraría aún más el proceso entrópico del universo, aunque la incidencia en el acortamiento de los plazos previstos es aún por demás incierto. De todos modos, se veía confirmada la degradación gradual, pero inevitable, de toda estructura cósmica, y con ella la posibilidad del mismo surgimiento de la organización, la vida y la conciencia. Advendría de manera inevitable el final físico del universo, esto es, un hito luego del cual no cabe esperar ulteriores eventos físicos. No sería inadecuado calificar a este panorama donde ningún suceso significativo alterará ya esa árida esterilidad de muerte eterna.
algunos datos significativos desde la fe. Habiendo presentado un muy sucinto panorama de lo que la ciencia cosmológica contemporánea afirma respecto de la entropía y su relación con la evolución y destino del universo, examinemos ahora sus implicaciones para la fe cristiana. Nos adentraremos, pues, en el método propiamente teológico y por ende procuraremos un discurso Nos adentraremos, pues, en el método propiamente teológico y por ende procuraremos un discurso racional a partir de la autoridad de Dios mismo, en tanto que revelante mediante su doble vertiente. En mutua e íntima comunicación de las Sagradas Escrituras y la tradición. El interrogante fundamental que propone este artículo puede presentarse así: de cara a la ley del decaimiento entrópico del universo, con la consiguiente desaparición de toda forma de vida, ¿resulta posible creer en una esperanza fundada en la promesa divina de una consumación final y definitiva del cosmos? A menos que se reduzca la fe a un asunto ahistórico entre el individuo y Dios, o que se adopte la actitud de indiferencia de quien no cree concerniente para la fe el pronóstico de un final físico universal, no podrá eludirse la pregunta acerca de cuál habrá de ser el destino de esta creación en la que habitamos. Seleccionemos a continuación algunos pocos testimonios significativos extraídos de entre la larga tradición escritural y patrística para ilustrar cómo la fe ha percibido la acción de la entropía en la creación, con categorías vitales como debilidad, corrupción y caducidad, aplicables tanto a la existencia humana como al ámbito de lo terreno. Como primer paso, advirtamos que la tradición profética en las Sagradas Escrituras, cuando dan testimonio de la acción de Dios en la historia, lo hacen frecuentemente a partir de la experiencia de las adversidades históricas sufridas por el pueblo de Israel. Yahvé mismo encomienda a los profetas leer en clave divina los signos del tiempo, de los tiempos, en los diversos sucesos trágicos que les tocaba vivir. La literatura sapiencial, de un modo más personal, canta la fugacidad e incluso la futilidad del paso del ser humano por la tierra. El Seol, como imagen de la ausencia y el no ser, está en el fondo de su angustiosa experiencia existencial. El israelita no puede encontrar ninguna explicación razonable al mal que padece y no le queda sino entregarse al inescrutable misterio divino. Job se lamenta que el hombre es como una flor que brota y se marchita, como una sombra que huye y no permanece. Y el salmista alaba a Dios, que hace que el hombre vuelva a su polvo.
El autor de Eclesiastés también percibe amargamente la vacuidad del hombre. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Es por excelencia de la literatura apocalíptica donde esta atribulada experiencia se extiende al cosmos todo. En efecto, más que una redención del mundo, la apocalíptica decreta su caducidad y necesidad de reemplazo por una realidad nueva y mejor. Este cosmos será sustituido por cielos nuevos y tierra nueva. Ampliemos este tópico. La corriente apocalíptica, la caducidad del mundo. La corriente apocalíptica formula la espera de un fin del mundo que acontecerá mediante una catástrofe cósmica, después de la cual advendrá una salvación paradisíaca y escatológica, de la que todas las naciones participarán. Uno de los rasgos más característicos de este género es el anuncio de una crisis en la presente historia que dará lugar al advenimiento del nuevo eón y la subsiguiente resurrección general. La realización de los designios de Dios es metahistórica. En efecto, el reino de Dios ya no se aguarda para este mundo, sino para el venidero, cuando el Mesías retorne glorioso. En el presente orden existe, pues, una oposición dualista entre el orden presente entregado al poder del mal y el apocalipsis futuro, en el cual el universo glorificado se disolverá en una nueva realidad celestial. Veamos 3 ejemplos significativos para nuestro artículo. El trito Isaías 65, es el primer profeta bíblico que anuncia apocalípticamente nuevos cielos y nueva tierra. En los versículos 16 y 19 se anuncia categóricamente la instauración de esta nueva realidad. Se abolirá toda memoria dolorosa del pasado y surgirá una alegría plena. Advendrá el tiempo escatológico aludido en Génesis 3:14, donde se anuncia que la serpiente se alimentará del polvo y ya no habrá entonces mal ni daño. Mas esto no podrá acontecer sino excluyendo este cosmos sufriente y creando un nuevo cosmos, es decir, los cielos y tierra nuevos. En efecto, solo entonces los justos serán bendecidos para siempre por el Señor. En la segunda carta de Pedro, el redactor sagrado basa sus argumentos en el juicio de Dios sobre el mundo antiguo como tipo y anuncio del juicio inminente sobre el mundo presente. Estos 3 versículos tratan de cambios cósmicos. El autor afirma que el mundo antiguo pereció en el diluvio. Génesis 7:21. El día del Señor traerá consigo el fin del mundo, que equivaldrá a una total caducidad del orden actual. El firmamento con sus cuerpos celestes y la tierra con sus obras terrenas
parecerán derrumbándose, disolviéndose y ardiendo. El autor percibe agudamente la caducidad y fugacidad del mundo. Si éste depende de la voluntad de Dios, que puede cambiarlo o aniquilarlo, no puede afirmarse que es imperecedero. El libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21:1, alcanza una coronación en la descripción de la nueva creación. Ya la primera creación ha desaparecido y los malvados han sido castigados. 20:15. Se anuncia entonces un cielo nuevo, una tierra nueva, una Jerusalén nueva, es decir, todo nuevo. La descripción se realiza en clave negativa para contraponer esta inédita realidad escatológica con las aflicciones del presente. No habrá muerte, luto, llanto ni dolor, pues el Dios de Israel descenderá solidariamente para habitar con su pueblo, enjugar sus lágrimas y convertirlo en una comunidad de hijos. Por voluntad del Señor, esta creación se encamina pues hacia una regeneración universal en el que estará ausente el mal. Dios realizará esta radical renovación para que el mundo esté en consonancia con la humanidad redimida. La escatología cósmica paulina, una transformación sin cataclismo. La doctrina paulina de la redención cósmica rechaza de plano una visión dualista del mundo, hunde sus raíces en una corriente diversa a la apocalíptica. Se trata de la expectativa escatológica judía, que no depositaba sus esperanzas en una separación entre lo mundano y lo supramundano, sino en el rescate y la transformación del entorno del israelita. Junto con el ser humano, el universo material espera esta redención. Por eso, todo lo creado será consumado en la parusia. Pablo asegura que lo visible es transitorio, lo que no se ve es eterno. De este modo, si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Si bien Pablo se está refiriendo primariamente a la fragilidad de la persona humana, en el trasfondo de su discurso subyace la mutabilidad del universo actual por causa de su condición peregrina. Ahora bien, este mundo contingente y frágil también participará en la glorificación final. En la carta a los Romanos, Romanos 8:18, el apóstol anuncia que los sufrimientos que padecen los cristianos en la presente historia también repercuten en la entera creación. Por eso, también esta aguarda la revelación de los hijos de Dios y será conjuntamente liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En suma, así como la creación se ha visto afectada por el juicio de Dios, también estará incluida
en la transformación final con la glorificación de los justos. Este es el sentido que subyace detrás de la enfática afirmación paulina de que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. San Pablo refiere aquí a un cosmos en trabajo de parto. Por eso, su sufrimiento no es signo de agonía, sino de nacimiento. Así pues, la creación toda está orientada en tensa espera de esta parusía universal. El apóstol de los gentiles incluyó el antiguo himno inicial en su carta a los colosenses, teniendo en cuenta que los fieles de la iglesia local se acostumbraban, angustiados por ideologías que exacerbaba el poder de las fuerzas cósmicas. También aquí Cristo es presentado como aquel que rescata al cosmos entero por su cruz. Él no llevará únicamente al ser humano a su consumación, sino que también pacificará definitivamente a la totalidad de la creación. Este cántico, pues, reconoce la profunda hostilidad que aparentemente imperaba en el universo, para luego anunciar la universal redención del Señor mediante su resurrección. Un caso paradigmático, San Agustín. Fueron numerosos los escritores de la Iglesia que, percibiendo los signos de declinación de lo creado, reflexionaron sobre la necesidad de una total y definitiva renovación cuando Jesucristo vuelva en gloria. Documentos de la época apostólica como la Didache o el Pastor de Hermas, padres como San Ignacio de Antioquía o San Juan Crisóstomo, o doctores como San Buenaventura, Santo Tomás, por mencionar solo algunos casos relevantes, expresaron con diversos énfasis tanto la certeza de la declinación presente como la esperanza de plenitud futura del cosmos. De entre ellos elegimos a San Agustín como un ejemplo paradigmático. El obispo de Hipona poseía una agudísima percepción acerca de la caducidad y decadencia de lo temporal y mundano. Una y otra vez expresó su dolor por la fugacidad de las cosas bellas, aún más rápido que el crecimiento en el ser de las realidades terrenas es su carrera hacia el no ser. Los entes que nacen y mueren forman parte del universo en el que existimos. La razón de ser de esta mutabilidad es análoga a la sucesión de palabras que forman un discurso. Si cada palabra no desapareciera para cederle su sitio a otra, no podría obtenerse el discurso completo. Las cosas poseen un ser que contrasta con el ser verdadero de Dios. Si tomamos el genuino sentido de la palabra, no puede afirmarse que ningún ente es, por más excelente que resulte, puesto de primero existente y luego no. Hay una mezcla de una cierta vida en lo que es y una cierta muerte en lo que no es. El mismo movimiento de las criaturas está sujeto a la temporalidad. No divisamos el pasado
y el futuro jamás se encuentra el presente. Del mismo modo en que lo dicho ahora no es, y lo que se dirá no es todavía. Vivimos pues en una temporalidad mudable, donde el pasado ya transcurrió y el futuro no ha llegado. Pero tenemos que pensar en los años eternos, aquellos años que están firmes, que no corren con el ir y venir de los días, tal como dice el salmista. Tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Salmo 101, 28. En efecto, si examinamos el devenir de las cosas, solo hallaremos el fue y él será. Pero si elevamos nuestros pensamientos a Dios, descubriremos que solo Él es. Si nosotros queremos ser, debemos trascender el tiempo. Mas esto no puede lograrse por nuestras solas fuerzas, solo por medio de Dios. El doctor de la gracia percibió como nadie la necesidad de que el hombre sea liberado finalmente por Cristo de la entropía, en la forma en que él la percibía, a saber, del incesante flujo hacia el ocaso de lo mundano. El doctor de la gracia percibió como nadie la necesidad de que el hombre sea liberado finalmente por Cristo de la entropía, en la forma en que él la percibía, a saber, el incesante flujo hacia el ocaso de lo mundano. En la resurrección general, el hombre ya no estará sometido a las acechanzas del tiempo y el mundo renovado se transformará en espejo de Dios. En efecto, Cristo se encarnó precisamente para salvar al hombre de este flujo temporal, de lo corruptible y lo efímero, y devolverlo a la semejanza original respecto de la verdad eterna. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del tiempo. Aunque envejecemos en este mundo, pues no existe arista alguna fija en el tiempo, llegaremos al cabo a aquella eternidad en donde el tiempo no existe. No se preguntará más cuándo vendrá la hora, pues el día será eterno y no precedido de ayer ni seguido de mañana. Desde esta perspectiva, Cristo pertenece al tiempo al modo de un visitante compasivo de una prisión. El cristiano debe imitar el modelo de la peregrinación temporal de Cristo, pasando de la vanidad a la verdad. Sin embargo, este pasaje del tiempo a la eternidad no es aún perfecto para el hombre, a causa de su naturaleza caída. El alma humana se encuentra angustiada hasta que sea liberada del tiempo mediante la transformación de su cuerpo en la resurrección final. Entonces se producirá el perfecto pasaje del tiempo a la eternidad, al poseer el hombre no ya un cuerpo terrestre, obstáculo para la felicidad, sino celeste. Algunas intervenciones del magisterio. Las escasas intervenciones del magisterio en materia de escatología cósmica fueron primordialmente dirigidas a atenuar las posiciones demasiado extremas
que postulaban la total destrucción del cosmos sensible. El Sínodo de Constantinopla de 543 contra los origenistas, aprobado por el Papa Virgilio, afirmó que si alguno dijere que el juicio futuro implicara una destrucción total del mundo corpóreo y que es el fin de las criaturas separarse de la materia, de suerte que no quede nada material en la vida futura, mas tan solo puros espíritus, sea anatema. Poco tiempo después, el Concilio de Constantinopla II, 553, afirmó indirectamente la permanencia del cosmos en la parusía, al rechazar que la materia del cosmos fuese a desaparecer conjuntamente a la materia corporal de los resucitados. Ya al comienzo del Renacimiento, Pío II condenó la siguiente proposición de Zanino de Solcia en la Carta Cum Sicut: el mundo ha de consumirse y terminar naturalmente al consumir el calor del sol, la humedad de la tierra y del aire, de tal modo que se enciendan los elementos. Recién a partir del siglo XX, el magisterio aportó algunas declaraciones de carácter propositivo acerca de la escatología cósmica que no pretendían solo condenar una fórmula herética. Con este cambio de tono también se aportará una base concreta para reflexionar teológicamente sobre la esperanza cristiana ante la entropía. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, considera el aspecto escatológico como fundamental para la Iglesia como pueblo de Dios, incluyendo la dimensión cósmica, mientras que en la Constitución pastoral Gaudium et Spes, la doctrina escatológica se presenta desde el dinamismo del trabajo humano como reparación del reino de Dios. Pero nos interesa sobre todo poner de relieve una importantísima reflexión de Juan Pablo II en ocasión de su célebre carta al director del Observatorio Vaticano, George Coyne, en junio de 1988. Existe una unidad de todo en Cristo, asegura este pontífice, lo cual trae consigo la esperanza y la garantía de que la frágil bondad, belleza y vida que contemplamos en el universo se encaminan hacia una perfección y plenificación que no serán aplastadas por las fuerzas de la disolución y la muerte. Así como las cosmologías antiguas del cercano Oriente pudieron purificarse e incorporarse a los primeros capítulos del Génesis, comillas, la cosmología contemporánea podría tener algo que ofrecer a nuestras reflexiones sobre la creación. Una perspectiva evolucionista arroja alguna luz aplicable a la antropología teológica. ¿Cuáles son, si hay alguna, las implicaciones escatológicas de la cosmología contemporánea, atendiendo en especial al inmenso futuro de nuestro universo? Cierre de comillas.
Nunca la Iglesia se había pronunciado tan explícitamente sobre este tema, ni se había acercado tanto a la temática de la esperanza del rescate divino de un cosmos que se encamina a la muerte entrópica. El impacto en la teología. Hemos señalado primeramente el sombrío pronóstico que la cosmología científica avizora para el universo en su conjunto, partiendo de la acción de la segunda ley de la termodinámica. A renglón seguido, presentamos una sucinta selección de testimonios relevantes que arrojan luz sobre la esperanza cristiana ante la fragilidad de la existencia del hombre y su mundo. Así pues, se plantea un interrogante crucial: ¿cómo pensar la esperanza de recreación universal de cara a la acción de la creciente entropía, cuya acción trae aparejada la degradación de las fuentes energéticas del cosmos y la consiguiente improbabilidad extrema de una supervivencia inteligente para el distante futuro? La teología como inteligencia de la fe debe recoger este desafío fundamental. El físico y teólogo norteamericano Robert Russell asegura osadamente que si las predicciones de la cosmología científica contemporánea habrán de verificarse, entonces la parusía no se pospondrá, sino que jamás sucederá. Y por ende, tampoco habrá una resurrección universal, y como Pablo declaró, nuestra fe sería vana. El actual Papa Benedicto XVI señalaba en su época de profesor de la perplejidad que comporta para el creyente el confrontar su esperanza de una consumación del universo con el anuncio científico de su degradación entrópica. Por su parte, se trata de un mundo que se va gastando de acuerdo con el principio de la entropía, o sea, que camina imparablemente hacia un equilibrio mortal del calor y energía. Pero por otra parte, también es un mundo que parece encontrarse en un proceso de devenir en orden a unidades cada vez más complejas y en consecuencia en un movimiento ascendente. El mensaje cristiano aguarda ambas cosas al mismo tiempo: un desmoronamiento como última etapa del camino propio del cosmos y la plenitud por la nueva fuerza que viene de fuera y que se llama Cristo. Ya hemos referido las palabras de Juan Pablo II que representan en términos similares la confianza de que las fuerzas de disolución y muerte no anegarán jamás a este efímero universo en su peregrinar hacia la plenitud escatológica. Ahora bien, más allá de esta confiada confesión acerca de la intervención final divina, podemos delinear un camino específico de la inteligencia iluminada por la fe ante la aparente contradicción entre el pronóstico científico de muerte y la esperanza cristiana de plenitud del cosmos, tal como apunta
el padre Juan José Sanguinetti, el cosmos es un don divino que contiene potencialidades y es también frágil, y por ello se mantiene en un estado de espera de un cumplimiento definitivo, tal como lo asegura el pasaje paulino de la carta a los romanos que hemos analizado. En efecto, la cosmología científica nos muestra, por un lado, un universo contingente y perecedero. Sin embargo, nos dice también que no es una masa informe y anómica, sino un cosmos como tal ha manifestado durante su historia un potencial negentrópico para evolucionar hacia situaciones siempre más ricas y complejas, generando estructuras alumbradoras de vida, como galaxias y estrellas, y producir así la vida misma en su seno. El físico y teólogo inglés John Polkinghorne asegura que la materia de este universo está perfectamente adaptada para su papel sustentador de la exploración evolucionaria de potencialidad, que debe ser teológicamente entendido como don de la creación presente para autocrearse en una generación en el borde del caos. Las entidades que surgen de este modo, por un lado, están suficientemente estructuradas para durar y crecer, pero solo pueden sustentar sus patrones dinámicos por un periodo limitado. A la postre, el costo de la evolución de la novedad es la certeza de la no permanencia. Partiendo de estas ideas, sugerimos que la aparente paradoja entre esta capacidad creativa del universo y los pronósticos cosmológicos de caducidad podría resolverse si se considera que, librado éste a sus propias leyes naturales, resultaría en última instancia incapaz de permanecer en un estado de indefinida producción de estructuras generadoras de vida. Resulta claro que tanto los redactores sagrados de las tradiciones apocalíptica y sapiencial, cuanto padres como San Agustín o San Juan Crisóstomo, han advertido con gran penetración la precaria condición de lo creado. Por esto, tendieron a privilegiar los aspectos de novedad y gratuidad de la consumación escatológica. Pero si es evidente esta percepción, también lo es la consiguiente proclamación de la promesa de una futura consumación, aún en una visión tan fuertemente sustitutiva como la petrina. La destrucción del cosmos antiguo no equivale a una aniquilación total. El fuego de la conflagración cósmica manifiesta la gloria del día de Dios, al modo en que en los evangelios la destrucción del mundo es el escenario para la aparición poderosa y salvífica del Hijo del Hombre. La escatología cósmica paulina, por su parte, pone su énfasis en el hecho de que la renovación escatológica proclamada por los diversos apocalipsis habrá de acontecerle a este mismo cosmos.
sin un cataclismo que lo margine. Asimismo, existe un casi unánime consenso en la tradición eclesial acerca de que la parusía habrá de poseer una magnitud cósmica. En definitiva, sea que se anuncie la caducidad y la conclusión de la presente historia, o se observen los gemidos de una entera creación suspirando por el final alumbramiento, sea que se proclame el advenimiento de los cielos y la tierra nueva, o se advierta que es una misma creación el sujeto de la renovación futura. En cada uno de estos casos, los autores sagrados y los padres de la Iglesia han comprendido inspiradamente que así como el ser humano no fue abandonado a su propia suerte, cercado por los callejones sin salidas de sus límites y miserias, tampoco Dios habrá de relegar al total olvido esa realidad que le es coextensiva, su hogar, su infraestructura, su ámbito de desarrollo y humanización. De una u otra forma, póngase el énfasis en la identidad o en la novedad, permanece una generalizada intuición. También esta dimensión habrá de ser de algún modo conjuntamente librada en la parusía. En consonancia con estos argumentos, podemos considerar al estado actual del cosmos como una fase germinal para una nueva condición escatológica, tal como señala en Romanos 8:19, a la que solo Dios podrá dar nacimiento con un puro don sobrenatural. Caso contrario, tal como la ciencia nos señala, culminaría en la universal esterilidad física. Para la consumación final será menester una intervención particularísima del Señor, y por lo tanto no podrá reducirse a un mero proceso de las causas segundas. El Dios Trino, interna comunión de sobreabundante vitalidad, impedirá que su creación caiga en una extinción de sus leyes físicas y en la aniquilación irreversible de sus fuentes cósmicas de energía, con la subsiguiente imposibilidad de supervivencia de cualquier forma de vida. Antes bien, el cosmos será transfigurado para convertirse en el perfecto hogar de los resucitados a imagen de Cristo glorificado. En cuanto a la futura situación histórica del hombre, inmediatamente previa a esta consumación cósmica, tampoco caben afirmaciones taxativas, sino esperanzas fundadas en la misma fidelidad divina. Ciertos textos magisteriales nos disuaden de concebir la parusía como un acontecimiento atemporal e individual que adviene solo a cada persona particular al morir, sin relación con la presente historia peregrina de la comunidad humana. Tal como asevera la Comisión Teológica Internacional, la venida en gloria, si bien metahistórica, es un acontecimiento concreto, conclusivo de la historia. Por su parte, Juan Pablo II expresa que con la venida de Jesucristo se inicia el tiempo de la iglesia que durará hasta la parusía.
La fe cristiana valora la temporalidad de este mundo presente conjuntamente con el hombre. Este será verdadero sujeto de consumación escatológica. En pocas palabras, esperamos un hecatón que, siendo en sí mismo transhistórico, advendrá a y en la historia humana. Así pues, parece entonces acorde con tal esperanza sostener que persistirá alguna configuración de esta humanidad, peregrinando en la historia de la salvación divina cuando advenga la consumación cósmica. Considerada desde esta confianza de universal rescate divino, la segunda ley de la termodinámica pierde su connotación de temida fuerza disgregadora y se transfigura en manifestación cosmológica de la contingencia ontológica del ser creado, así como la negantropía nos muestra la relativa autonomía y el profundo potencial del cosmos. La entropía alude a la imposibilidad de pensar un cosmos autosuficiente. En la parusía el universo será asumido y rescatado por el Señor en la totalidad de su duración creada. Entonces, finalmente el tiempo no medirá ya la degradación entrópica, sino la plenitud inagotable de la presencia divina en su creación. Claudio R. Boggini. Fin de este ensayo.